José, un placer recibirte de nuevo en Muchas el gracias. programa Reto Siglo XXI. Y para que hablemos un poco de cómo sentís el año entrante, ¿verdad? Ya veo ya un ministro hablando de que, bueno, va con la renta global, Ujú, que a mí me parece razonable, ¿verdad? ujú, Porque se ha caído el crecimiento de los ingresos, ¿verdad? El crecimiento, ¿verdad? ujú. Hubo un pico así y ahora ya este año se aplanó totalmente, ¿verdad? Eh, sigue el endeudamiento en el mismo 61, 62, no creo que baje. Hay hay proyectado, me imagino que un superávit primario, ¿verdad? Ujú. Las cuentas andan bastante balanceadas. Eh, un banco central que no ha hecho caso con el con la angustia de mucha gente que está en el sector productivo, sobre todo en todos los campos ya porque este país es carísimo, pero es carísimo. O sea, eh, los hoteleros, pobrecitos, porque vendieron en dólares y pagan colones y ahora le va a subir la corriente eléctrica un 17%. ¿Va? Mm. Y eso es 17 más, la, más la revaluación del colón, ¿va? Que para mí no es sostenible. ¿Va? El ministro está hablando también de emitir eh, internamente deuda a 30 años. Vamos a ver si los costarricenses o los extranjeros compran. Entonces no tiene que ir al Congreso, ¿no? Así es, Porque no es deuda externa. externa, es interna, pues, o sea, no necesitas ir al Congreso, ¿no? Pero yo siento que el problema de la salud complicada, problema de educación complicado, el problema de muchas instituciones de interés social, o sea, que están Ujú. en la parte de programas sociales, y ahí se encarecieron en términos de costos, porque tienen planillas en colones, lógicamente, ¿verdad? Ujú. Los importadores de carros están felices, ¿verdad? Los importadores de electrodomésticos están felices, pero esta situación no es, eh, digamos, de los ajustes y la inflación que se ha disminuido, es porque también tenemos el petróleo más barato, ¿ah? Llegó Así es. a ciento y pico y ahora está en 80 y pico de dólares. No pareciera que lo de Ucrania y Rusia vaya a afectar, ni tampoco lo de Israel, ¿verdad? Ujú. Como que Israel está poniendo a todo el mundo ahí a temblar, ¿verdad? Ya sacaron todo su armamento y sacaron todo su... Pero el comercio, como digo yo, los ingresos tributarios eh, no están creciendo Ujú. Así en es. términos reales. Entonces, bueno, esto lo pongo para que... No, yo creo que hay que hacer como una diferencia entre dos elementos, que me gusta, digamos, en esta coyuntura hacerlo, entre lo que es el desempeño de la economía en el corto plazo, que son muchos de los elementos que has estado mencionando, y lo que son los retos de largo plazo, Sostenibles. hacerlo sostenible y sobre todo las cosas que sabemos que hay que hacer y que tenemos que hacer y a veces nos quedamos un poco rezagados. Yo creo que en el corto plazo, ¿verdad? 2024 y ya el 2023 marcó una mejora respecto del 2022. El 2022 fue un año con un shock externo muy intenso, precios de materias primas subiendo, inflación acelerándose, invasión rusa a Ucrania, ciertas psicosis de inflación, después bancos centrales metiendo los frenos monetarios muy fuertemente, lo que implicó una subida de tasas Y muy todavía alta, lo ¿verdad? sostienen, Y ¿verdad? todavía lo sostiene, y eso obviamente resintió a la economía global y a la economía local. Por suerte, ese shock fue relativamente temporal y rápido. No sé si recuerdas, en el 2022 pensábamos algunas personas a nivel global que la inflación iba a costar más bajarla, que iba a haber una recesión más fuerte por la necesidad de parar más la economía para sostener la inflación, y al final el 2023 fue más benigno o menos malo de lo que se creía originalmente. Y eso nos ayudó localmente a mejorar también el desempeño de la economía. ¿En qué sentido? Bueno, la inflación se dio muy rápidamente, por suerte, ¿no?
algunos precios han caído, siguen más altos que de los puntos donde partieron, pero por lo menos no siguieron subiendo. La Pero baja... no así en lo que es comida y No, algunos. incluso en comida, digamos, por ejemplo, a septiembre Hasta habían ahora. 3 trimestres de que los precios de los alimentos Ya. estaban cayendo. Lo que pasa es que la sensación de que se siguen caros se mantiene Porque lo ya que habían subido porque mucho. habían subido, digamos, 15% y lo que han bajado son 5, por decir Sí. algo. Entonces, todavía la sensación de encarecimiento existe. Pero la inflación cede, los precios de materias primas ceden, lo cual ayuda a... Transporte cede Exactamente, mucho. ayuda un poco a que la economía empiece a crecer más porque el shock negativo de términos de intercambio se disipa. Luego hay cierto espacio para las bajas en tasas de interés, la economía global crece bien a pesar del shock inflacionario y además nos está afectando, nos está favoreciendo de forma importante ese cambio global que significa la salida de producción industrial de China por el conflicto geoeconómico, geopolítico entre China y Estados Unidos hacia otros países. Sí, sí. Entonces hay un aumento en la inversión importante externa en el área de la cuenca del Caribe, en el sudeste asiático, del cual nos beneficiamos y eso se refleja en más exportaciones y sobre todo más que exportaciones puras, en más empleo en el sector exportador y más ingresos en el sector exportador. Pero Entonces, de empleo muy calificado. sí. Ya. Bueno, Ese es un problema que eso tenemos. nos llevaría a los retos, de la educación. exactamente. Entonces, en el corto plazo, yo creo que hay que reconocer que es una economía que está mejor que en el 2022. Yo no tiraría las campanas al vuelo para pensar que vamos a crecer 6, 8% en el corto plazo. Yo creo que lo que estamos es volviendo al crecimiento moderado, relativamente 6,5. mediocre que teníamos los últimos 10 años. ¿Verdad? Y principalmente la razón que está detrás de esa mejora es el hecho que en el mundo lo que nos golpeó negativamente en el 2022 se revirtió en el 2023. Hay que reconocer también dos cosas. Vamos a ver, la mejora fiscal que empieza en el 2018 puso al sector público costarricense en una mejor posición para enfrentar este shock. Y yo también para pedir plata prestada. Y para pedir plata prestada, exactamente, que es importante para mitigar lo que pasó externamente. Y yo creo que la otra cosa es importante, a mí me parece que este ciclo inflacionario también deja una enseñanza interesante en la parte monetaria. Costa Rica hizo muchas reformas después de la crisis de los 80 para hacer más independiente al Banco Central y para dotarlo de mejores herramientas para combatir la inflación. Y yo creo que este es uno de esos episodios en donde eso muestra que funcionó, en donde esos esfuerzos funcionaron. Bueno, pero algunos exportadores no están tan felices porque los está afectando mucho. Bueno, hay una revaluación. Pero ese es un tema interesante, digamos. Que Yo no creo que la revaluación sea producto del Banco Central. Digamos, yo creo es de que oferta y demanda. creo que es más que de oferta y demanda, sí, pero más que todo del siguiente elemento en el caso del tipo de cambio. Yo lo veo así. Para entender qué pasa con el tipo de cambio en Costa Rica, yo creo que tenemos que ver un periodo de más o menos unos 3 o 4 años. Y te voy a explicar lo siguiente. Cuando un país escoge flexibilidad cambiaria, lo que está escogiendo implícita o explícitamente es que el tipo de cambio sea la variable que se ajusta cuando pasan cosas malas o cuando pasan cosas buenas. ¿Qué pasó? ¿Por qué el tipo de cambio llegó a 700 colones por dólar en mayo del 2022? Eso fue un crecimiento. Sí, porque hubo una seguidilla de cosas malas. Claro. Es más, si nos vamos muy atrás... Pero duró muy poco. Claro, porque lo que pasa es lo siguiente. La pregunta ahí es si esos shocks negativos son temporales o son permanentes. Vamos a ver, y resultaron temporales. Resultó temporal la desaparición del turismo por la pandemia, resultó temporal el aumento en precios de materias primas intenso que hubo en el 2022, las tasas de interés que eran muy bajas en el 2021-2022, que hicieron que la gente se dolarizara, se volvieron muy altas en el 2022, cambiaron a las personas. Lo que pasa es que le cambiaron el chip a uno, porque normalmente uno está acostumbrado a hacer pérdidas cambiarias, ¿verdad? Porque tenía uno deudas, entonces ahora es al revés. Pero lo que pasa es que justamente esa es la clave, creo yo, para los sectores empresariales y para el sector financiero a la hora de pensar que viene hacia adelante. Lo que pasa es que el tipo de cambio es esa variable, es como el compensador de un carro, es esa variable que cuando la economía se vea en un hueco, evita que el carro se desarme. Es lo mismo en el caso del tipo de cambio. El tipo de cambio 700 colones por dólar que tuvimos en mayo del 2022 no era el de... No era real. No era, bueno, era real, la pregunta es cuánto iba a durar. ¿Cuánto iba a durar? Bueno. Y claro, no duró, ¿por qué? Porque las cosas que llevaron el tipo de cambio a ese nivel se revirtieron. Yo creo que el Banco Central manda algunas señales interesantes con la parte cambiaria. Yo creo que el hecho, por ejemplo, que desde marzo haya tolerado menos apreciación
es una señal de que el Banco Central siente que algo entre 520 y 560 colones por dólar es un tipo de cambio razonable, ¿verdad? Y creo que hay alguna evidencia en ese sentido de que es lo correcto. Entonces, quizás ahí el problema ha sido, vamos a ver, los sectores exportadores, los sectores que compiten con las importaciones, obviamente se benefician con un tipo de cambio 700, pero la pregunta que tienen que hacerse es, ¿eso era sostenible? No. Entonces, un poco la reversión está relacionada con eso. Yo me temo, digamos... Pero es que también hay muchos exportadores, digamos, de agrícolas y bueno, compraron con tipos de cambio muy altos. Muy altos, claro. No, Y ahora están exportando con... claro, es que fue una especie como de tormenta perfecta de momento de ajuste. Sí, ciertamente, por ejemplo, las variaciones cambiarias en un momento en donde las materias primas cambiaron tanto de precio van a haber generado pérdidas en el corto plazo y desgraciadamente también van a haber algunos productores que la productividad no les va a dar, por ejemplo, para sobrevivir con tipos de cambio más bajos. Pero creo que hay que entender como sociedad, ¿verdad?, que vamos a tener que plantear hacer algo con eso, porque yo creo que el escenario hacia adelante no es de una depreciación de la moneda, ¿verdad? No. Yo creo que con los cambios estos que mencionaba, la inversión que sale de China y viene hacia la cuenca del Caribe, por ejemplo, buscando, y son productos de alto valor sí, agregado, y mucha productividad, eso va a y son generar, multinacionales. eso va a generar una serie que se mantenga la presión para que la moneda se mantenga muy estable o se aprecie en el mediano plazo. Entonces tenemos que entender qué hacer como sociedad con esos sectores. Entonces es ahí donde entran cosas que no son cambiarias. Digamos, con el tipo de cambio en realidad no vas a hacer más que aliviar en el corto plazo los problemas de los productores y del empleo. Lo que tenés que empezar a pensar es lo siguiente, es, bueno, ¿cómo hago, por ejemplo, para que los menos productivos puedan trasladarse a otras actividades o compensarles temporalmente, y eso no es con tipo de cambio, y encontrar formas de mejorar la productividad en otras partes de la economía para que entonces haya ese movimiento de recursos? Y desgraciadamente, y no quiero sonar insensible, pero esa es la historia de los países y de los aparatos productivos a lo largo del tiempo. Yo no sé si te acordás, por ejemplo, yo lo tengo muy grabado, cuando yo era niño, joven, en los 80, 90, ¿verdad? Yo me acuerdo cómo eran las maquilas. Yo recuerdo ver en algunos barrios, especialmente barrios populares. Yo estuve en el negocio de maquila. Bueno, algunos barrios populares, por ejemplo, de repente en una sí, casa llegaban unas cajas con máquinas de coser y con cajas con tela, y ahí se armaban las cosas y llegaba la gente, cosía y se exportaba. ¿Cuántos quedaron de esas? ¿No? Bueno. Porque el mismo éxito de esas actividades apreció la moneda, mejoró las condiciones de vida, ¿verdad?, y fue sacando actividades menos productivas. Yo me salí cuando comenzó a llegar las camisetas de China. De China, entonces me di cuenta que no podía comprar ni la hilaza. El secreto, digamos, de competir en el mundo Pero actual... hay que salirse rápido. Eso es lo que te iba a decir, el secreto de tener éxito en ese mundo tan cambiante no es aferrarse a las actividades permanentemente, sino es no solo aprovechar el momento, sino ver lo que viene hacia adelante. Entonces, el rol del Estado en ese caso, para mí, no es mantener un tipo de cambio alto artificialmente, es ojalá crear un espacio en el mediano plazo para que las empresas vayan viendo el futuro como lo viste vos en aquel momento, de que no podías quedarte ahí porque no resultabas competitivo, y tratar en la medida de lo posible moverse hacia otro lado. Yo sé que eso es difícil, sí, pero por ejemplo, pero no hay otra forma. A mí me tocó es la historia del capitalismo. Que es la historia del capitalismo. Me puse a hacer un edificio de apartamentos y lo vendí en colones, en colones, y me endeudé en dólares. Y vino el gobierno de Carazo y ahí sí que no había nada que hacer. Bueno, a veces suceden esas cosas. Entonces, pero esos brincos así tan fuertes, sí, a veces, si no hubiera sido que entró luego el gobierno de Monge y que hubo apoyo de los Estados Unidos, o sea, estábamos en una situación, pero bien. Bueno, por eso es bien importante la estabilidad, y más que la estabilidad per se, lo importante es tener la posibilidad de tener políticas económicas, ya sea fiscales o monetarias, que puedan reaccionar ante los shocks. Porque vamos a ver, en realidad uno no debería aspirar a estabilidad, porque ya vivimos en un mundo que te puede sacar rápida, que es inestable. Lo que hay que aspirar es a tener la posibilidad de poder mitigar rápido esos shocks. Pero, digamos, volviendo al tema que te decía, en general yo siento que el entorno macroeconómico está más calmo, está mejor en el 2023 que lo que estaba en el 2022, y creo que 2024 va a seguir igual. Aquí la pregunta hacia adelante es,
yo creo que, y siento que casi no la estamos haciendo, es qué estamos haciendo para poder crecer más en el futuro. Y es ahí donde yo estoy muy asustado. Y crecer ajustando las diferencias. Por supuesto, es crecer. Vea, yo lo Porque diría así, la es crecer. sostenibilidad, yo veo que mientras Ajá. tengamos esta crisis educativa, Bueno, no es que, sostenible ni siquiera bueno, la traída de inversiones, ¿no? ese es un muy buen punto, porque yo creo que hay hay que crecer yo creo, con cuatro objetivos. Hay que crecer con productividad, ¿verdad? O crecer en productividad. Creo que hay que crecer con equidad. Creo que hay que crecer con seguridad democrática. Eso significa, digamos, no solo crimen, sino también que el entorno, que el mundo, la convivencia democrática promueva los acuerdos y poder llegar Y el políticas respeto a la el institucionalidad. respeto a la institucionalidad y sobre todo cosas que nos permitan ver en el largo plazo, que no sea una cuestión de un solo gobierno, sino que tengamos un acuerdo que nos permite invertir en educación, salud, en las cosas que necesitamos hacia el futuro, ¿no? Y la cuarta cosa que creo que es importante, que tiene que tener esa palabra, crecimiento, como adjetivo, es sostenibilidad y el tema ambiental. Entonces ahí es donde yo estoy preocupado. Vamos a ver, tenemos una crisis educativa y no vemos políticas públicas, digamos, apropiadas para eso. Eso nos va a pasar una factura grande en equidad, en acceso de las personas a las oportunidades y yo creo que a veces no lo vemos algunos sectores también en las cajas registradoras. Porque estamos hablando que el crecimiento ahora del sector exportador está basado en todo lo que invertimos en educación en décadas atrás. Entonces la posibilidad de seguir creciendo ahí nos estamos limitando. Creo que estamos menospreciando el tema de la inequidad. Antes pensábamos como sociedad que lo importante era crecer más para que un poco la copa se derramara y la creación de empleo fuera suficiente, pero las sociedades modernas han demostrado que la gente no solo quiere vivir, no que solo quiere tener una vida digna, básica, sino que también le molesta o le afecta la inequidad, las diferencias y eso afecta al sistema político. Y entonces es donde entramos al tema de la convivencia democrática. Los retos de inequidad, los retos de crecimiento, los retos ambientales, todos son retos de conflicto. Y si nosotros como sociedad no gestionamos el conflicto de una manera que permita acuerdos, sino que lo que hacemos es vivimos peleados permanentemente en una lucha tribal sin sentido, polarizados, criticando al otro, desautorizándolo simplemente por pensar distinto que nosotros, vamos a ser incapaces de construir las políticas que se requieren hacia adelante. Y yo sé que esto suena, quizás me vas a decir, y te veo la cara de que está quizás muy ingenuo, muy soñador, pero lo que pasa es que yo sueño igual que vos. Los temas de inequidad, bueno, tus columnas en La Nación, por ejemplo, van mucho en esa dirección. Solo eso. Esos retos, los retos ambientales, los retos de distribución, lo tributario, el gasto público, requiere ponernos de acuerdo. Es decir, y con esa actitud, por ejemplo, de que vos sos mi enemigo, vos sos mi contrincante político, vos sos mi enemigo y te voy a garrotear hasta destruirte, no vamos a llegar a ningún lado. Y esa es la parte que me preocupa, que estamos dejando pasar tiempo valioso, estamos enseñándole a los actores políticos que ese discurso reditúa electoralmente. No hay planteamientos, no hay. No lo hay. Y esa es la parte que yo creo que algo hay que hacer pronto, ¿no? Yo, por ejemplo, acabo de entrevistar a alguien, hablar de ciberseguridad. Y me dice, digo yo, pero ¿qué? Me dice, hey, no hemos invertido lo suficiente. Nos pasó ya el ataque y nos cerraron el Ministerio de Hacienda, el Transportes y la Caja. Hey, no aprendimos las lecciones, nosotros no aprendemos. No aprendemos las lecciones. Y además, esta manera de hacer política aquí, que es de la calle casi, por no decir otra cosa, ¿verdad? O sea que no hay altura, no hay debates importantes. Exacto, esa es una cosa que yo creo que es importante también, que ojalá no hay respeto. Los liderazgos políticos, y no solo los políticos electorales, sino también, por ejemplo, los grupos de interés, desde sindicatos hasta cámaras empresariales, sociedad civil, digamos, tiene que entender, por ejemplo, tenemos que quitarnos yo creo que sacar de nuestras cabezas la idea de que la polarización es algo, es útil para ganar una elección, puede ser, pero no es útil para construir, por ejemplo, un proyecto de país. No, es que nosotros, vamos a ver, para formar gobierno se necesita un montón de personal capacitado
y exacto. con experiencia, ojalá, Así es. y con una sola visión. Y se necesita una guía. Y se tener un necesita una plan. guía, tener Claro. una... eh, y ahí, últimamente hemos tenido una serie de improvisaciones con distintos gobiernos y yo no estoy defendiendo a Liberación tampoco, ¿va? Ujú. Pero es que no hay ese debate. Sí, Antes había un debate de la política claro. y gente como... yo es que me recuerdo a mucho ahí en la Catalina, que tenían ahí un centro Sí, de, el de CEDAR. estudios Sí. y gente de Europa que venía aquí. Bueno, es que ese es un ejemplo, ese es un Y ejemplo, en mi opinión, ¿cómo podríamos llamarlo? Del deterioro de los liderazgos políticos. y de las élites políticas, en el sentido de que ahora pensamos los partidos políticos básicamente como un mecanismo que nos pide la legislación para poder ganar una elección, pero no hay pensamiento entre los partidos políticos, no hay discusión, no hay ni siquiera, yo te diría, no solo hay que pensar en, en generar ideas, sino creo que hay que entrenar a los liderazgos políticos y a los Hay que liderazgos en formar, general, también en la forma de poder acercarse a la posición contraria y poder pactar y negociar con la posición pero contraria. es que la política es Es eso. eso, exactamente. Es diálogo, es negociación. Así es. Eso no es corrupción, eso No. es el diálogo Pero político. lo satanizamos, digamos. Ah, sí, ya Yo siento que a principio... hubo algunos dirigentes de otros partidos que todo lo veían como... Claro. Bueno, O sea, si uno recibía como ministro a alguien en la oficina del sector privado, no, eso es corrupción. exactamente. O sea, no puede Bueno, ser. bueno, porque ahí entramos en ese tema. La negociación no se puede satanizar. Tiene que existir transparencia, pero la negociación no se puede satanizar. Y yo creo que el otro gran, digamos, pecado político que tuvimos en Costa Rica, que no es exclusivo de acá, yo creo que lo vemos en todo el mundo, es moralizar excesivamente la política. La política tiene que tener ética, pero una cosa es el moralismo, es distinto, ¿verdad? Cuando moralizas, no das espacio para entender al otro, sino que simplemente estás imponiendo tu visión del mundo creyéndola superior. Y en Costa Rica, desde inicios de este siglo, creo yo, algunos grupos políticos encontraron que ese era un mecanismo para ganar elecciones, pero eso destruyó el espacio de convivencia democrática. No, Entonces, y los es mismos, complicado. perdóname, los mismos medios de comunicación, o sea, en cambio de exigir, digamos, que haya un debate inteligente, digamos, y bueno, además de la cantidad de partidos que se pueden formar fácilmente, que es Exacto. casi que alquilas un taxi para Así es, exactamente. partidos taxis, ¿verdad? Y eso no puede ser, porque entonces no hay un debate entre 3 o 4 grandes partidos que pueden formar, digamos, una coalición y puedan armar la Asamblea Legislativa. Y ahora con lo de con los municipales, yo creo que no van a poder imprimir, van a tener que hacer digital Sí, todo, exactamente. porque son tantos, ¿verdad? Así es. Y me decía a mí, uno de los directores de la parte del Tribunal Supremo de Elecciones, me decía, mira, del registro, me dice, Jorge, hay partidos que están ahí, pero nadie llega a la mesa. O sea, ¿cómo van a cerrar las votaciones? ¿Cómo van a cerrar las famosas cajas esas que antes se quedaba uno ahí hasta la madrugada contando y recontando? Así es. Sí, yo creo que Y además no hay educación política, no hay no existe. No hay, yo no creo, hay educación cívica, no hay perdón. educación cívica, no hay, digamos, esa búsqueda de un futuro, de varios futuros colectivos. Esa parte yo creo que es triste. Y eso yo creo que nos va a pasar la factura en forma importante. Temas como el tema de inseguridad ciudadana, el tema educativo, los retos del cambio climático, no solo mitigar los efectos, sino prepararse para lo que viene, la inequidad, el crecimiento económico, todo eso requiere conversación y acercarse a los otros no como enemigos, sino como, digamos, habitantes, como compañeros de viaje. Y eso no está pasando en este país, porque los grupos políticos y los grupos de interés están muy concentrados en su beneficio a corto plazo. Y de corto plazo. Sí, exactamente, en ganar una elección, en que las cajas registradoras suenen en el corto plazo, y a veces, vos lo sabes como empresario,
Es decir, y los políticos también deberían saber eso, ¿verdad? Es decir, no solo hay que, las cajas registradoras deben sonar en el corto plazo, pero también en el largo plazo, y eso a veces requiere hacer cambios. Y el entorno político y económico del país es algo que afecta mucho eso y estamos trabajando poco en eso. Entonces yo soy optimista en la coyuntura, siento que el año entrante no va a ser un mal año, pero no soy nada optimista como en el futuro, a mediano plazo, porque la verdad es que no veo que estemos haciendo mucho como para encaminarnos, para enfrentar los retos grandes que tenemos. Más bien lo que estamos haciendo es peleándonos entre nosotros. Por ejemplo, el actual gobierno, me parece que prácticamente la mitad de su administración va a ser un desperdicio, porque veo muy difícil que sea capaz de enmendar el rumbo de su forma de actuar políticamente y de volver a ganar la confianza de los actores políticos para poder impulsar alguna reforma importante. Entonces, eso lo que significa es que el tiempo pasa, los problemas se acumulan, la gente se cabrea, ¿verdad? Y eso no es bueno para la democracia y no es bueno, la verdad, que para el país. Bueno, José, y nos vemos en el 2024. Claro que sí, encantado siempre de platicar contigo. Porque esto es como una charla. Así es. Lo único que nos falta es hablar de fútbol, pero como ya a mí Bueno, me sacaron de... Te voy a decir una cosa. Los ciudadanos como nosotros tenemos también, creo yo, esa responsabilidad de que estas discusiones cada vez sean más y más, se suenen más fuertemente, porque también hay una responsabilidad de tratar de alejarnos del borde del abismo, digamos, en el sentido de tratar de reconstruir colectividad. Nuestros hijos y nuestros nietos. Exactamente. Y yo no quiero que sea ni quiero que hayan esas diferencias de clases, o sea, que está terrible, ¿verdad? Es el ideal liberal, diría yo, más puro, y digo esto a propósito un poco porque creo que hay una mala percepción de lo que es liberal. El principio básico del liberalismo y de la libertad es que las personas tienen que tener no solo la posibilidad de hacer lo que desean, sino sobre todo tienen que tener oportunidades para poder ser lo que quieren ser. Y ahí es donde estamos fallando, no le estamos dando oportunidades a la gente, porque las personas no tienen acceso a las mismas oportunidades, porque vivimos en una economía muy desigual, porque hay políticas públicas que se han deteriorado y tenemos que aprender que eso es importante también. Muy importante. Y la parte económica no es solo lo que mueve el mundo. No. Es que cuando uno ve lo que está pasando en Estados Unidos, donde también se ha polarizado mucho, donde un expresidente viene otra vez como candidato más importante republicano y con grandes posibilidades de ganar, o sea, y con todo un bagaje de problemas sociales y sobre todo éticos, ¿verdad? Así es. Bueno, José. Muchas gracias, de verdad. Feliz año. Igualmente, que pasen felices fiestas y vos también, y nos vemos el año entrante. Nos vemos el año entrante. Siempre es una tertulia muy... A mí me encanta conversar contigo. Gracias.